Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de la clasificación de acuerdo con la eficacia. Para el surgir de un fenómeno en el ámbito de derecho, es necesario que se realicen los elementos constituidos para que se produzca la situación efectual. Puede ser no suficiente la existencia de este núcleo central, requiriéndose ulteriores elementos. De ellos depende solo el sí o el cuándo se produzca dicha situación efectual. Para lograr una distinción aceptable debe hablarse de elementos esenciales, para así indicar los elementos jurídicamente necesarios, es decir, los elementos típicos del esquema negocial, indeclinables por las partes que constituyen el núcleo mínimo y común para que un fenómeno natural sea relevante en el mundo jurídico como negocio. Al grupo de los elementos esenciales se debe contraponer el grupo de los elementos no esenciales, que son los cuales el negocio se enriquece. Puede ser existente y válido en su mínimo, indefectible también sin ellos. La clasificación se hace respecto al concepto de negocio. Por ello conviene la clasificación de inesenciales, aunque se designarían una categoría más amplia, como por ejemplo las concausas, elementos marginales o coelementos, donde la doctrina tradicional enmarca los elementos accidentales y naturales. Solo el negocio jurídico es causa del efecto negocial en sentido estricto. Ahora voy con clasificación de acuerdo con la validez. Acá serán esenciales aquellos elementos del hecho negocial cuya falta no permite atribuir al hecho la clasificación de un negocio válido y comporta así su invalidez. Y accidentales serían aquellos donde el hecho negocial se enriquece pudiendo ser válido sin ellos. El elemento de esencial o accidental puede cambiar completamente, pudiendo así depender de los elementos accidentales que se inserten concretamente. Componentes del supuesto de hecho negocial. Se impone entrar a considerar cuáles son esos elementos que constituyen la figura causal negocial y así pasar al estudio de su reposición respecto a la validez del negocio, siendo necesario realizar algunas aclaraciones terminológicas. Presupuesto. Son circunstancias extrínsecas al negocio que constituyen verdaderos requisitos de validez, por ejemplo, la apertura de la sucesión respecto a la aceptación de la herencia, y a veces de eficacia. También se le llaman circunstancias excéntricas, negocio considerado en sí mismo. El sujeto es el punto de conexión necesario entre el hecho jurídico y el efecto jurídico. Se le ha llamado también como términos de referencia, y es por esto que se distinguen entre subjetivos y objetivos. Los subjetivos se refieren a la potencialidad del sujeto de expresar mediante un comportamiento propio intereses jurídicamente relevantes, capacidad de actuar, legitimación y titularidad, que reunidas dan la facultad de disposición. Estos presupuestos deben existir en el momento en que el negocio se forma. Los presupuestos objetivos se refieren a la idoneidad del objeto, para así servir de materia al negocio, y así la existencia, licitud, posibilidad y determinabilidad del objeto. Se le llama elementos a los componentes más diversos, mezclando incluso la zona causal y efectual. Así se hace referencia a los requisitos funcionales y estructurales que tienen un sentido actual y dinámico. La discusión ha girado alrededor del objeto, el sujeto, la causa, la capacidad, la legitimación, la voluntad y la manifestación. Es preciso determinar cuáles son la esencia en el común denominador de todo hecho, que venga considerado como negocio por el derecho. En este sentido, el llamado objeto es una conducta y se ubica dentro de la zona efectual. Es el componente de hecho del efecto jurídico. La capacidad y la legitimación se configuran como presupuestos subjetivos. El sujeto del comportamiento siempre debe ser capaz de actuar. Tal es el único presupuesto realmente subjetivo y absoluto. Los elementos esenciales estructurales del negocio jurídico
Son de dos tipos, uno subjetivo interno y material como la voluntad, y el otro objetivo externo y formal. El negocio tiene lo que se denomina una causa, que es la conformidad de los intereses programados, y la causa se configura así como el elemento fundamental, esencial, funcional del negocio. Para denominar las cualidades de los elementos del negocio, como ejemplo, el elemento de la voluntad debe tener el requisito de no estar viciado. El elemento causa debe tener el requisito de ser lícito. En un negocio concreto, un elemento puede existir, aunque éste puede carecer de los requisitos necesarios. La voluntad y manifestación resultan ser los elementos necesarios y esenciales de la estructura del negocio. Jurídico y la causa es el elemento funcional, donde sobresalen los llamados tradicionalmente elementos accidentales, la condición, el término y el modo. Muchas gracias.